El circo llegó al pueblo y con el circo llegó el elefante. ¡Estoy podrido! El elefante había viajado con el circo por París, Londres, Moscú, Buenos Aires, siempre por las más grandes ciudades del mundo, y ahora, cruzando el Chaco, había llegado a Sáenz Peña, que seguramente también era una de las grandes ciudades del mundo. Y ahí fue donde dijo: ¡Estoy podrido! Y no habló más. Los otros animales lo miraron sorprendidos porque no estaban acostumbrados a que anduviera protestando. Al contrario, tenía fama casi demasiado manso. Después, levantaron la carpa, acomodaron las jaulas de las fieras y prepararon un desfile por las calles para que a todo el pueblo le diera ganas de ir al ver las maravillas del circo más hermoso. Todo marchaba bien. Nadie se había dado cuenta de que el elefante andaba más trompudo que de costumbre. Nadie sabía que mientras el tren iba recorriendo los caminos del Chaco, el elefante se había puesto a oler. Fue un olor que le llegó de golpe, mientras descansaba tranquilamente en su jaula con abundante pasto y agua limpia. Y fue como si la tierra se hubiera dado vuelta. Sintió apenas una especie de cosquillas que le hormigueaba desde la trompa hasta la punta de la cola, y de pronto supo de qué se trataba. Era el olor de los árboles, era el olor de un río, era el olor de la selva. Miró por entre los barrotes de su jaula y vio a miles de pájaros que volaban. Y miró los árboles. No eran los mismos pájaros ni los mismos árboles, pero sí los recordaba, porque de un lugar así lo habían sacado los cazadores hacía muchos años. Pero ahora, de golpe, al sentir el olor de la selva, se le vino encima toda la memoria. Se acordó de los grandes espacios donde correteaba con la manada. Se acordó del calor y de las noches inmensas. Se acordó de las grandes caminatas para buscar agua y comida. Y se acordó del miedo. Era un elefante joven, con colmillos que comenzaban a crecer con fuerza, cuando conoció el miedo. Fue cuando llegaron los cazadores. Y, claro, a él le parecían ahora muy pequeños los hombres cuando los vio, porque él se había enfrentado con el tigre. Pero lo que no sabía era que tenían dardos con venenos para hacer dormir a un elefante y que tenían jaulas de hierro capaces de aguantar toda la fuerza y el peso de su cuerpo. Después, claro, nunca le faltó el agua ni la comida. Le enseñaron pruebas, lo premiaron cada vez que aprendía y repetía. Fue aprendiendo muchas cosas. Lo llevaron a un circo con otros animales, otros elefantes. Siguió aprendiendo durante muchos años. Ya no tenía la gruesa cadena atada a la pata, pero había otra cadena invisible que lo dejaba atado al lado de los hombres, y tal vez era la más difícil de romper. Recorrió grandes ciudades y ahora, al sentir el olor de los árboles, del bosque, al ver volar tantos pájaros, fue como un golpe, casi parecido a ese dardo que se le clavó una tarde lejana cuando no huyó de los cazadores, porque le pareció que eran unos seres muy débiles. Fue así que lo cazaron. Dijo que en este mundo desconocido, ¿qué iba a hacer él si se iba? Lo consultó con una elefanta. No, ella no quería. Pero de pronto cambió de idea y dijo que sí, que también se quería ir. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, pero allá afuera hay árboles, hay un río y hay una selva. Ese es nuestro lugar. «Estamos seguros acá», dijo la elefanta, «pero no tenemos aire». «¿Entonces querés irte?». Y decidieron hacerlo esa misma noche. Caminaron sin hacer ruido y se alejaron lentamente del circo. Siguieron por las calles dormidas de la ciudad. Sintieron que se parecía a la felicidad de lo que estaba haciendo. Descansaron un rato y se preguntaron si los encontrarán. Y decidieron alejarse mucho. Caminaron días y noches, encontrando cada vez más árboles, cada vez más grandes, espacios abiertos para correr y largas noches bajo las estrellas. Descubrieron el canto de los pájaros y el sonido del viento.
Vieron volar la bandada de garzas blancas y se quedaron quietos escuchando el griterío de las cotorras. Comieron distintos pastos, tomaron agua. En la laguna vieron rastro de toda clase de animales y jugaron echándose agua con la trompa. Y de pronto vino un olor a tierra mojada y se quedaron inmóviles porque sabían que ahora llegaría la lluvia. Jugaron con sus trompas, se lavaron todo el recuerdo que les quedaba de las jaulas en el cuerpo. Eran nuevos elefantes, pero cada vez que escuchaban algún ruido se quedaban quietos. Sentían todavía el olor al hombre. Y siguieron caminando y caminando. Nadie sabe si fue el instinto y la inteligencia de los animales, o si fue simplemente el azar, pero lo cierto es que se encaminaron hacia un lugar del monte impenetrable, lejos de las ciudades y del hombre. Y ahí se quedaron los dos elefantes, en el monte chaqueño. Nadie volvió a verlos y nunca intentaron volver. Este relato, La noche del elefante, es del escritor Gustavo Roldán y yo soy Mirta Frieder, narradora.